I'm a thaumaturge, and staring into the depths of the human soul is my craft. Bueno, pues tenemos el Lele capturado que no domado. Como veis, mira, la percepción está disminuida. Tenemos que ir a ver a Rasputin, que íbamos a ir ahí de todas maneras. Pero ahora tenemos que ir obligatoriamente porque nos tiene que hipnotizar para poder tomar el control del Lele. Que si no, pues si nos metemos ahora en algún combate, no nos ayudan, no nos pueden ayudar los espíritus. Al menos no el espíritu, ese en concreto. Y sí que lo necesitamos para ir a ver lo de la asociación antibrujería. El señor ese del cementerio TV se puede hablar con él. Espero que lo estéis oyendo. Adiós. Ah, vale, estos los había tumbado antes. Son las que puntuaban a la gente. Espero que lo estéis escuchando mejor. Lo he subido un poco. He subido 3 decibelios. Y tampoco quiero que se pase mucho. Lo he subido otros 3 más. A ver. Y para esto se necesita mente 3. Lo bueno es que tenemos 10 puntos acumulados. Please let me in. It's urgent. You can't just turn up like this. What will I tell Sir and Madam? Fear not, I'm here for Rasputin. I can sense he's in a drawing room. Ahora deberíais escucharlo bastante mejor por lo que veo en el OS. Pero ya os digo, está al 100%. Luego cuando juegue persona me va a tocar bajarlo. Lo haremos todo. Hay algo rojo aquí. Apartamento de los Nazar pollas. Que no me han dejado hacer nada. Invitaciones para una fiesta de té. Explorar todo lo que podamos. Está por el otro lado. A ver. Intriguing. ¿Están ahí todos? Vale. Musogorgoski, mira el del Tekken. Medicinas. Frasco de perfume. Francés muy caro. Un regalo de los Nasaski para Rasputin. Vale. Esencia desconocida. Abanico de gala. Conclusiones. Los Nardarsinski son una familia acomodada y próspera. Viven una vida tranquila y tienen amigos en las altas esferas. No es extrañar que Rasputin los haya elegido. Parece que se gana a su favor al cuidar de Anelia, que sufre una enfermedad nerviosa. Entonces diría que aquí lo tenemos todo. Ya podemos hablar con Rasputin. Necesitamos una hipnosis, amigo. No sé si será bueno de estar dependiendo de este señor, In the flesh. Allow me to introduce you, my dear hostess Aniela Narychinska and my dear friend Viktor Shulsky. Your father had a beautiful funeral. Thank you. My dear, we finished for today. Now I'll find out what brings Viktor to us. What brings you here? But you were the one who phoned. Very funny. Preguntarle si conoce a los Nardazinskis desde mucho. Bueno, es que necesitamos hipnosis. Pero bueno. Have you known them long? Nos dejará darle a todas las But opciones. Aniela and Lucian are my two good souls. They took me, an impoverished preacher, in under their roof. And I'll never forget that.
Are you helping them too? I am a balm for Aniela's frazzled nerves. But enough of that. Tell me what you need. ¿Cuánto tiempo quiere estar aquí? Vamos a sacarle toda la You look like información que you've made podamos. yourself at home. Are you going to be staying on here for long? No, I'm afraid not. They're kind people, but I've experienced another vision. Though not fully terrifying, it is troubling. Will you tell me about it? Later. What brings you to me? Yo le he contado a Daniela sobre mí. Why was she looking at me so oddly? What did you tell her about me? She's never seen a thaumaturge before. I only mentioned to her how we met. Can I help you at all? Decirle que necesitamos hipnosis. Actually, I don't feel great. Let's see what you brought with you this time. Close your eyes and focus on my words. Concentrate on my voice. Relax and focus within yourself. Follow my voice inside Tendremos otro yourself. flashback, quizás. Y si este da casualidad que es el de mente, también podemos ver lo que había justo en el portal antes de entrar aquí. Where is he? La puerta de al lado ponía I uno que don't see necesitaba him, mente. but I can sense. So that's how you want to play. That chirping of his is unbearable. Do you hear him? Good. That means you can locate him. Point him out to me. Focus on his song and show me where he's hiding. You have him. Vale, lo tenemos. Percepción disponible y hemos domado el ELEC. Percepción disponible buzón. Se referirá al buzón que había en el You portal. look better. You slept a long time. Yes, it feels that way. What Se le dan year tics is en la it? cabeza. Still 1905. Yet time flows on inexorably. Vale, nos marchamos, pero no tenemos que preguntarle nada más. I won't bother you. We can talk next time. The Narodzinski door is always open to you. Completa la misión de mando a la oscuridad. Vale. El mirador cerca del río del Poliswe, este no sé por qué no lo he hecho, la verdad. Este porque está cerrado. Vamos a ver esta misión. Son los pensamientos de la casa de al lado. Algo más por aquí ahora que hemos hecho todo esto. Nopers. Era aquí. Este de aquí atrás. Llevar a cabo una conclusión. Miskers Hasquaya, la mujer que conocí en la sede del SAV, está delatándolos a la Orjana en secreto. Sin embargo, su romántica idea sobre el trabajo de una espía ha chocado con la realidad. Podría resolver el conflicto con los antitaumaturgos sin sudar, pero sería a costa de delatar la Wolfenberg. Vale, tenemos aquí puntos. Nos han dado el de mente. Mente lo tenemos ahora 3. Y podríamos seguir subiendo, lo que decir, ¿no? Desarrollo meditado causa daño, disminuye el daño recibido. A ver, ahora tenemos puntos. Así que voy a ponerlo al 4, ahora tenemos bastante.
Y seguimos con 8 almacenados. A ver cuándo aparece este. A ver que me atropellan. Vamos a pedir el chocolate, no siendo que sea otro recuerdo. Tal cual. Experiencia. Y aquí al lado estaba el barbero, vale. Visitar al barbero y ver al sastre. Vale, perfecto. Nos queda al lado todo. ¿Ve? Ahí no me dejaba andar hacia adelante. Este es palabra 3. Y palabra 3 no tenemos, ¿verdad? Palabra es este. Este no lo podemos sacar todavía, no hay manera. Is there anything else you want to ask? Diré que conoce su secreto. I know about your little secret. You don't work here out of passion, do you? Is it necessary to enjoy one's job? No me estás You entendiendo. work for someone else, don't you? For the Russians, not the WAS. You must be crazy. I don't snitch to anyone. Leave me alone. Dale la carta que incrimina a Waldorf. I have a document that might compromise Mr. Konieczny. Why should I care? Para que los uses tú. Your supervisors will be keenly interested in this evidence, I presume. But I've told you. Just take this letter and do what you deem right with it. I'm sure it will help you get a better assignment than this one. Well, just leave it with me. But I still don't know what you're talking about. Prueba enviada, conclusión. En breve, la Orjana recibirá pruebas de las ideas subversivas de Baldomero. Los efectos no deberían tardar en hacerse palpables, así puedo dar por resuelto el asunto de la SAV. Ahora podemos ya hablar con el enterrador. ¿A ti te puedo decir algo sin delatar a la otra? What do you want? I thought the Ochrana would be interested in your activities and sent them some of your compromising materials. They should be especially appreciative of how your organization gets its funding from the socialists. So the Ochrana sent me Chiswava to you. Your snitch is just now strolling over to them, carrying all the evidence. Liar. Do you see her anywhere around here? You will regret this, magician. There won't be a place on earth that will hide you from the wrath of the righteous. Pathfinder. Just don't send your boys to the cemetery anymore. And send me a postcard from the Citadel. Vale, no sé si esto era necesario. Este ya ha desaparecido. Vamos a hablar con el enterrador y luego vamos a hacer la principal. Me gustaría que se pudiese poner el mapa, el minimapa en grande, más grande. Para que se viera desde más arriba. A ver, el señor de las estacas. ¿Algo más? Anything caught your... No. Ya lo tenemos. They have... please. Vamos a hablar con el enterrador. Por lo menos ya abierto al público. Sweet Jesus, don't scare me. Siempre lo pillamos de espaldas. See if the dead are lying down as they should. Decirle que la SAV ya no será un problema. First of all, the WAS won't mess around here anymore. Did you send them to hell where they belong? Decir que sí, decir que os tendrá hasta la Orjana. Decir que sí. They ask for it. Right. Better not mess with magicians, huh? They won't be running rampant here anymore. But now that it's all over, would you be so kind as to make a donation? Me lo tendrás que hacer tú a mí, For cabrón. the cemetery, of course.
and to make sure important notices reach you as quickly in the future. Venga. I'll be gracious. Please write a letter to my sister. She'll send you a check. Thank you for looking kindly on an honest man. If you do expire someday, I'll get you the most exquisite hearse. Bueno, si que sacamos un final God malo, por lo bless menos sabemos Mr. eso. Shulsky. Vamos a visitar al barbero. Y luego vamos a la fiesta reptiliana. Podríamos haber ido aquí prácticamente en el capítulo 3. Pero hemos estado haciendo todas secundarias. Cosa que me parece genial. El barbero, ¿no? Me hace falta un poco de veneno para curarme, dice este señor. Golibroda. A ver. A ver, es que tiene una barba magnífica. Pedir un corte de pelo. Please set my hair to rights. Yes, sir. Igual nos lo deja como el de Vampire. Ah, no, nos deja elegir. Vale, vale, vale. Este sería el de Vampire. Este es el normal. De este a este no hay... No hay diferencia. La parte de arriba son pelos y la parte de abajo son barbas, ¿no? Creo que le voy a poner esta. Y... Es que me gustaba más este, pero ¿qué quiere decir estos que tienen una estrella? Este está como... A ver, es que algunas veces me lo pongo yo así también, pero este está como muy relamido, ¿no? Me gustaría dejar que me dejara ver los laterales. Pues no me gusta nada. Bandique. Así nos vamos. Pelarse y marcharse. I'm sorry. I don't usually talk to clients. Do you like it? Admitir que me gusta. Yes, you're talented. Years of practice. My clients are always satisfied. Bien, bien, bien. Vamos a ver el traje. Ahora deberíais estar escuchando guay. Lo que me da miedo es que luego igual lo cojo con los cascos, porque con los cascos se oía bien. Pero en la tele sí que lo oía un poco bajo. En el iPad lo oía un pelín bajo, pero se oía. Ha sido la tele cuando lo he notado más. ¡Hala, venga! Está lejos, ¿eh? No me acostumbro a verlo con el pelo corto ahora. Vamos a ver ahí. A jugar al ajedrez. Por aquí. Ahí sí estuvimos. Y aquí ya lo hicimos, ¿verdad? Este ya lo hicimos. Pero aún así nos ha dado experiencia.
Vale, era otro tipo tocando otro instrumento en otro lado. Y este sí que lo hemos hecho. Estoy segurísimo. Aquí, taller de desastre. Tazas de café. Dormir es perder el tiempo. Nota acuciante. Un cliente impaciente. Es para cambiarse de ropa. Patrones garabateados. Vale. Conclusión. El sastre tiene una mano firme a la hora de coser, pero en su mente resuena una falta de ideas. Necesita inspiración, pues la frustración y la impaciencia no llevan a buenas ideas. Tal y como van las cosas, no terminará el trabajo ni encontrará paz creativa. ¿O lo podemos ayudar con alguna de nuestras magias? Excuse me. Damn it. I forgot to turn the key. Sorry, what? You tell me. What is it? Mencionar su falta de inspiración. I couldn't help noticing you're struggling for inspiration. You've got a keen eye. The book makes it easier? I have to guess what everyone has in their mind. Is there any way I can help? I want to know what people look for in fashion these days. Back in the day, all you needed was 2 pant legs and a space for your Johnson. I don't know what else there is to it. If you tell me that, I'll be grateful. I'll sew you anything you want in return. Ok. Let me sharpen my senses. I won't bother you. ¿Nos ha dado alguna otra misión? Vale, la misión, el dilema del sastre. Perfecto, perfecto. Eso es lo que quería. Pues vamos a hacerla. No era la I, era la J. Vamos a ver. Encuentra la inspiración del sastre. ¿Por qué aquí no me marca nada? Aquí en la ropa no tengo nada. ¿Y salgo? A ver, dejarme caminar, por favor. No, totalmente a ciegas, ¿eh? Que lo podemos coger. Todas estas las haré fuera de cámara. Mucho, necesita inspirarse directamente en el bullicio de las calles de Varsovia. Volveré a verles si encuentro algo digno de ser llamado a detener. Vale. Pues si no tenemos eso... Aquí hay algo en rojo. Fotografía puede verse una mujer en ropa interior abrochándose el coste. Obtenido la misión ceremonia exótica. A ver qué es esa misión. Vale, es de secretos de la ciudad. O sea que no pasa nada. Esta la puedo hacer más adelante. Pensaba que al estar hablando de ropa, digo, igual... Igual se inspira o algo, ¿sabes? Y aquí hay bullicio, pero no están hablando de ropa. Es que es raro que no me lo marque. O sea, que será en algún momento dado. Pues voy a pedirle el traje, tal cual. ¿Ves? Me hace a veces lo de que le doy y no responde. Siempre con el botón de hacia adelante, Well, hacia donde let's esté get this mirando. over with. I need some evening wear, quick. Good proportions. Thank you. Alterations won't take long. Your name and address, sir? Viktor Shulsky, 9 Green Square. I'll send a messenger when I'm done. Now, I'd like to go to my business. I won't bother you. All right. Diario actualizado.
Prepárate para la sorie. Esta sigue sin nada, pues vamos a poner la de la sorie. Adiós. ¿Dónde le di? Aquí. Habrá que tepearse. Si por el camino encontramos inspiración, pues tubo vacío, un tubo pintado morada vacío, con un lienzo violeta. Un pintor. Es que por aquí he pasado. Pero no sé a qué se referirá este bote violeta, ¿sabes? Epa, aquí hay algo. Tal. Está hecho. Aquí hay algo más rojo. Panfleto de propaganda. Un coñac. Por la experiencia. Aquí acaba el mapa. Vale. Pues vámonos al carruaje. O al tren o lo que tengamos que coger. Bueno, igual estamos en el barrio. Que no sé exactamente dónde estamos. Sí, esta es nuestra casa. Puntual como un reloj y hasta la venta la nueva edición. Vale, vamos para casa. La fiesta reptiliana. Si esto es el traje, sí que es rápido. Ha llegado antes que yo. Well, I don't know. I don't know. I see you went to a barber. That's something at least. Recently I met a bearded guy who's not especially fussy about his appearance. Rasputin. And yes, people welcome him everywhere with open arms anyway. Maybe he's a natural charmer. Exacto. I've heard that can get you into the Imperial even without a tailcoat. ¿Sabe quién Very es? funny. Are you getting dressed so we can go, or have you changed your plans? Prepárase para ir. Yes, let's go and see if I do fit in. In that case, I'll go get changed too. Look at you. And here I worried I was the only one who looked good in trousers. Very chic choice. Ahora me he puesto rojo por el humo. Ahora. Darle las gracias y devolverle el cumplido. Porque le va a marchar sin decir nada, completamente autista. Thank you. You look fantastic. Thank you. You think Papa would be mad that we're going to a party right after his funeral? I hope so. Victor. He could have kept from losing the Black Grimoire. Are we ready? Yes, the carriage is waiting. Nunca se sabe si hay algún informante o agente de la Organa cerca. Dependiendo de lo que hagamos, nos avisan. No me gusta que me avisen de estas cosas. Welcome to the Imperial Hotel. How may I help you? Ligia Shulska, here on the invitation of Svetlana Rumianceva. Si no nos meten directamente en el Yes, hotel, we're quizás expecting podamos you, of coger course. la vista The que había por aquí. soiree is taking place in apartment 237, second floor. I wish you a thrilling and successful evening. I'm impressed. How did you sort that out? Our name still means something. Let's do our best to keep it that way, all right? Venga, lo voy a intentar. Va, en serio, lo voy a intentar. Oh. ¿Otro?
El que nos falta... Buah, este mola, ¿eh? Who are you? No va a ser un basilisco, va a ser mitad serpiente, mitad algo. Victor? Victor. Victor. Can you hear me? Cuando salga de aquí necesito ir a ver a Rasputin, está Yes. claro. Of course. These people are just waiting for us to put a foot wrong, understand? We're walking into the Vipers then, brother. Dile que en un I'm momento. going to hang around here a little longer. I'll meet you upstairs. See you there. Me gustaba más el otro traje que llevaba ella, ¿eh? Me parecía más elegante. Encuentra a Svetlana en su apartamento. Encuentra a la persona que marca el salutor. Y este terminal de la línea de Varsovia. Encuentra el mirador cerca. Vale, sí. Veamos. ¿Qué ocultáis? Frikis. Por ahí no se puede. Aquí hay algo rojo. Ya ha dicho nido de víboras precisamente y hemos visto una cola de serpiente. Póster de la sesión de espiritismo. No puedo escaparme. Pajaruskis. Sofía. Sergei. Y hay algo más. Jaula dorada. Todavía no tenemos la esencia. No hemos pillado la esencia. No parece que por esta zona haya, así que voy a hablar con la gente. A ver si me dan alguna pista. Someone new. Good evening. Good evening, Viktor Shulsky. Irina Orlova of Those Orlovs. This is Natalia Obolenskaya, and this strangely quiet soul is our delightful Sofia Skawan. Irina is exaggerating. Nice to meet you, Mr. Shulsky. The Governor General's daughter herself. How do? What can you tell us? No se tenía que conocer para dar una respuesta, vale. Decirle que sabes sobre la jaula I've dorada. heard a certain secret. Do you want to hear it? Come now, we won't tell anyone. Nah, se lo contamos. Someone was recently playing with the lock on one of the gilded cages, wondering what would happen if all the birds escaped captivity. Y probablemente él. And I know for certain it was one of you. Sophia, that sounds like you. Admit it. And now what will happen to us, Mr. Shulsky? El secreto está a salvo. Así no lo olvido. I assure you, your secrets are safe with me. On one condition. What's that? In exchange for my discretion, I need another secret of yours. That's the only way to keep everyone in check. What should I choose? Our fathers don't know we're here. There you are. How naughty. None of your fathers know? None, especially not Sophia's. Otherwise, he wouldn't have let her come. I'm very satisfied with this trade. Maybe you'll tell us something about yourself. Preguntar si se lo están pasando bien. How are you enjoying yourselves? We can't complain. Seeing as we're debutantes, we're getting a lot of attention. Really? And what Se now? teletransportó. ¡Hala! Es que esto es orgullo. I need to slip away for a moment. No hace falta. We should go as well. That's nice to hear, but I understand. The soiree won't wait. I hear Rumyantseva has invited a real medium. Lo hemos visto. Will there be ghosts? That I'd like to see. Para allí.
Y esta también es para ahí. A ver, Sergei. What did we come here for? These soirees are for old people. Good evening. May I? Please, we're not discussing anything consequential. You keep on worrying about yourselves. I intend to make the most of this evening. See, I told you he was in love. Miss Scowan is out of your league, my friend. To say nothing of her father. Old Scowan and I are practically on first-name terms now. You'll see. I'm sure. So, one eye-catching girl has already got an admirer. What does that leave us, Maxime? Not much. The dull, the silly, or, well, the old. En parlant de Ligia Shulska, she just passed this way. Yeah. Pigs will fly before someone fancies her. She'd actually prefer Sophia Scowan, according to what I've heard. Well, what do you think? Presentarte. My name is Viktor Shulski. Well, there we have it. No vamos a comenzar una pelea. And I don't like what I just heard, especially about my sister. And, what are you going to do about it? Nos han dicho que no la Pardon me, liemos. gentlemen. I promised that I would... Lunatic. ¿Podemos volver y tener la pelea? Nos han dicho que no la liemos, tío. Un abanico. Esencia revelada, Sofía. No pienso decepcionarla. Quieren que busquemos a Sofía. También. Pero las chicas ya no están, estarán arriba en la sesión. De hecho, quiere que la encuentre. Vale, podemos seguir bajando. ¿Ambos son al mismo sitio? Parece que sí. Vamos a darle a la exploración. Va por si acaso. Parece que haya nada. Seguramente estas podremos entrar más adelante. Adiós. El de la cara quemada. I didn't expect to see you here, of all places. You don't know how very flattering that is. And what brings you to the Imperial? ¿Por qué tienes tantas If I cicatrices? may, there's one question niggling at me. How did you get so many scars? Why do you ask? I've heard that Russian officers in training have drunken duels with sabers after hours. No. A very peculiar custom, if that's true. So where did those scars come from? I've led an interesting life. ¿Qué hace aquí? I could ask you the same question. I'm passing the time. Ah, curious hobby. I'm simply interested in people. ¿A qué te dedicas? ¿Qué puede decirme sobre los invitados? Do you know these circles well? They're not hard to figure out. A gang of none-too-bright layabouts, chasing amusement after amusement after amusement. Este se ha currado el trabajo de Do you estar feel aquí. part of that gang? Y por eso no se siente, exacto, no se siente identificado con ellos. Es un hombre de acción. Preguntarle quién es. Who are you, really? Just someone who wants to enjoy himself at a party. ¿Cómo conociste a mi Who padre? did you say you were to my father? A trusted acquaintance. I supported him with good advice. Though truth be told, he rarely needed it. Your father had a gift for making good decisions. Which of my father's decisions would those be? Ones that were good for your family. Perhaps we'll have the chance to return to this another time.
Goodbye, Mr. Shumsky. Es que lo de la sociedad de Varsovia no era cierto. Por eso he pasado de decírselo no siendo que nos perdiésemos otra cosa. Le he dicho lo que me ha parecido más importante. Está todo en esta suite. Sí. Svetlana Petrova. También estará Sofía, me imagino. Ligia. Madame Samira. Por ahí hay algo rojo. Es que no quiero empezar una conversación automática, ¿sabéis? Más un cañón. La víbora. Otro puntico más. No. Pensaba yo que sí. Y esta es Svetlana. Ligia. Me da miedo acercarme a nadie. Y que active una conversación, ¿sabes? Copas de champán. Idiota Luisa, pero ella no es la idiota en esta relación. Thaumaturge never fails me. There is something here. No sé, espiritismo, seguimos con la esencia desconocida. Aquí está el muchacho de antes. Jesús Polinés. No sé si será el mismo, la verdad. Pila de velas. Madame Samira. De las llamas surge una imagen, una mano que baila sobre las llamas, una mirada que la sigue y unos labios que dicen palabras nerviosas. Una promesa de capturar algo y la total seguridad de éxito. Serás mío, pero el qué será tuyo. Adiós. Yo no quería dar a eso. Maybe that's enough. What do you want? Repleto de palabras grabateadas. I know one person who can do that. You're not much of a thaumaturge if you can't. Have you come here to torment me? Unmask me? I don't see any fun in unmasking you. So what do you want? Taumaturga. Madame Samira no es solo una medium misteriosa, también es una taumaturga. Es consciente de la presencia de Belés y quiere hacerse con él, por lo que no le hace ni pica de gracia que haya otro taumaturgo merodeando por aquí. Quiere hacerse con el salutor a toda costa, por eso trata de disimular con... trata de disuadirme y continuar con mi caza. Interesante, quiere que le quitemos, no quiere que le quitemos su Pokémon.